7 de la mañana con 1 minuto. Y recordamos, este martes 1 de mayo, Día del Trabajador, nos acompaña el ministro coordinador de Desarrollo Social, Richard Espinosa. Hasta hace una semana tan solo, ministro de Relaciones Laborales. Fundamentalmente vamos a tocar el tema vinculado a los trabajadores. Y empiezo tocando, ministro, un tema de coyuntura a propósito de lo que yo mencionaba, este 1 de mayo. ¿Cómo está nuestro país en esta materia, en cifras de trabajo? Voy a citar algunas estadísticas oficiales extraídas del Ministerio Coordinador de la Política Económica a diciembre de 2011. Tasa de ocupados 49.90%, tasa de desempleo 5.07%, tasa de subempleo bruta 44.22%. Bueno, ministro, ¿cómo se encuentra el sector en los actuales momentos? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda la ciudadanía en general. En realidad bastante bien. Bueno, primero, antes que nada, quisiera recordar pues ese 1 de mayo de 1886, en donde en Chicago empezó esta revolución con el posicionamiento del sindicalismo para lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores, en donde antes fácilmente trabajaban 16, 14 horas sin reconocimiento del pago de horas extraordinarias, suplementarias, y que después fue aplicado en el Ecuador 30 años después, ¿no? Y bueno, ya después, en 1922, lamentablemente recordemos que hubo esa matanza en Guayaquil de los trabajadores, en donde por justamente no cumplir estrictamente con lo que había mandado este decreto de hacer cumplir, por ejemplo, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas, cuando antes ni siquiera se les reconocía, como les digo, entre otras cosas, pago de horas extraordinarias, suplementarias, etc. Hoy en día, ¿cómo han cambiado las cosas? En nuestro gobierno, desde la eliminación de la intermediación laboral, la tercerización laboral, pasamos a una reestructura profunda del ministerio. ¿En beneficio de quién? De los trabajadores de nuestro país, de la ciudadanía. Recordemos que somos el gobierno de los trabajadores. Así el presidente lo ha mencionado antes de que asuma el poder, en realidad, y lo hemos venido cumpliendo estrictamente. Hemos reestructurado el ministerio ya en más allá del 80%, tanto en infraestructura física, tecnológica, una reingeniería de procesos administrativos, pero muy especialmente en el talento humano. Herramientas que nos ha dado lugar a que, por ejemplo, hoy en día no solamente que se ha mejorado la cantidad del empleo, cuya política en este caso es transversal, intervienen todos los actores del gobierno nacional, en donde contamos con la tasa de desempleo más baja en décadas, quizás incluso de la historia, 4,9%. Pero más allá de eso hemos mejorado la calidad del empleo. Con todas estas herramientas que acabo de mencionar, en tan solo el año 2011 logramos realizar más de 26,000 inspecciones en un solo año. Es decir, en un solo año, 2011, logramos hacer la misma cantidad que en 53 años juntos. Esto hace que la relación capital-trabajo, ¿no? Se vaya dando justamente a la inversa de lo que ocurría antes, y que el ser humano esté por encima del capital. ¿Apuntándose a dónde, ministro? Apuntándose a, por ejemplo, seguridad social. Antes de nuestro gobierno estábamos más o menos en un 38% de afiliaciones al IES. Hoy en día estamos bordeando el 60%. Eso no es suficiente. Lo que estoy queriendo decir es que hemos hecho muchísimo, pero falta bastante todavía por hacer. En eso estamos muy claros. Y hay que seguir avanzando en esa línea, con un ministerio absolutamente proactivo, en donde se capacitó a más de 500,000 de trabajadores y ciudadanos para que sepan cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, para que los hagan cumplir. Entre otras varias herramientas, como por ejemplo la red Sociempleo, la erradicación del trabajo infantil en basurales, logrando este objetivo, siendo el primer país latinoamericano en lograrlo. Entonces, este tipo de cosas que vamos logrando, de objetivos que se van logrando, bueno, pues hacen que en realidad cumplamos con ese mandato popular, ¿no? Ministro, dentro de los ejes que usted me acaba de mencionar, lo que fue su gestión hasta hace tan solo una semana, ¿qué respuesta encontró el tema del salario digno, considerando también lo que sucedía en el pasado? Bastante bien, y ese es otro de los hitos que ha llevado adelante el gobierno nacional, quizás el primero en el mundo. No conocemos un modelo similar,
que se haya dado, en donde efectivamente ya hasta el 15 del mes pasado, de marzo, las empresas que no pagaban el salario digno, teniendo la posibilidad de hacerlo, tenían que haberlo realizado. Hasta el mes de mayo y a principios de junio tienen la posibilidad las empresas de reportar en el Ministerio de Relaciones Laborales de manera electrónica estos datos, y ya a finales de junio se realizarán las respectivas inspecciones para verificar el estricto cumplimiento. La idea es que ninguna empresa pueda declararse rentable sin haber pagado por lo menos el salario digno a los trabajadores. Entonces vamos caminando en ese sentido y creo que nos va bastante bien. Mire usted que con el incremento racional, responsable del salario básico unificado que se ha venido dando a lo largo de nuestro gobierno, hemos logrado que ya antes la mayor cantidad de personas ganaba el salario básico, y la menor cantidad, la mayor cantidad de ingresos. Ahora el tema de la repartición está mucho más plano, es decir, existe una distribución mucho más justa, mucho más equitativa. Ahora, ministro, usted me decía, falta bastante por hacer. ¿Y cree usted que se ha logrado mayor conciencia, especialmente entre los empresarios de nuestro país? Le digo, considerando muchas veces el incumplimiento. Yo recuerdo hace algunos meses, a finales del año pasado, me encontré con un guardia de seguridad en la calle. Él decía, mire señor, por favor ayúdeme, denuncie. Hasta ahora no me pagan el 10º, no declaran utilidades, y yo tengo miedo porque dicen, nos advirtieron en la propia empresa, si denunciamos nos botan, nos dejan en la calle. Le pregunto nuevamente, ¿se ha creado más conciencia entre los empresarios? Absolutamente, sobre los empresarios y sobre los mismos trabajadores incluso. Ahora, cuando uno a veces va a un restaurante, te encuentras con dos cosas diferentes, ¿no? La una, que a lo mejor se lanzan al saludo y te dicen gracias a su gobierno, ministro, ya no, por primera vez en la historia me pagan utilidades. Como también te encuentras con ese trabajador que se te acerca y te dice, vea, ministro, a mí no me pagan horas extraordinarias suplementarias. Perfecto, qué bueno. Ahora ya lo denuncian. La gente ha tomado conciencia de eso, lo que antes no ocurría. Empezamos ahora con el caso de los guardias que usted menciona. Vamos a hacer algo similar con lo que hicimos con las trabajadoras del servicio doméstico y que tanto éxito nos dio. Este es el año también de los trabajadores de la seguridad, en donde la disposición, cuando yo era ministro y el actual ministro va a continuar con esa política. Él estaba desempeñándose antes como viceministro, conoce bien el tema y ha sido parte de este profundo cambio, es que se haga la revisión de todos los trabajadores, incluidos los guardias de seguridad, hagan cruces de bases de datos con la empresa matriz de guardia, porque sí, sabemos que efectivamente muchos de ellos son explotados y eso obviamente el gobierno nacional no lo va a permitir. Sigue sucediendo, lamentablemente. Ahora, la meta es también aumentar las inspecciones, ministro. Bueno, vamos a por lo menos mantenerlas, porque como mencionaba hace un rato, prácticamente rompimos un récord Guinness debe ser, ¿no? Antes el promedio era de 500 inspecciones al año. Hoy en día estamos superando las 26.000. Esta simplemente es una herramienta para lograr el fin, ¿no? Que es el que se le cumplan los derechos de los trabajadores, y más aún ahora pues que estamos recordando este día, ¿no? El 1 de mayo, al cual les hago una invitación a los trabajadores también para que asistan pues a esa marcha que se va a dar el día de mañana. Para que conmemore su propio día. Rendir homenaje a los trabajadores. Aquí en la televisión pública estaremos trabajando desde muy temprano con toda normalidad. Ministro, pongamos el tema en contexto frente a lo que está sucediendo en otros países del mundo, la crisis especialmente en Europa, y vamos a ver si nuestro productor Fausto Molineros nos puede poner en pantalla, por ejemplo, este titular de diario El País de España en su edición electrónica de hoy. La OIT advierte de que la trampa de la austeridad golpea el empleo en España. Esto a propósito de lo que es un informe que fue publicado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, informe sobre el trabajo en el mundo 2012, mejores empleos para una economía mejor. Pero hay un tema dentro de este informe, lo estuve revisando hace algunos minutos y en las últimas horas también, ministro, dice, un hecho que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que los mercados laborales no se habían recuperado totalmente de la crisis mundial que estalló en 2008, dice, todavía existe un déficit de aproximadamente 50 millones de empleos en comparación a la situación anterior a la crisis, lo que está sucediendo en España y en parte Europa. En España estaban bordeando aproximadamente el 24% del desempleo.
5.6 millones de personas. Mire usted la diferencia de las políticas contracíclicas que se aplicaron por parte de nuestro gobierno de manera absolutamente responsable. El presidente de la República llevó, diría yo, a un éxito en este tema que ha dado resultado, en donde se ha inyectado el dinero a la economía, se han incrementado los salarios y todo esto, entre otro tipo de medidas, efectivamente ha dado lugar a que, contrariamente a lo que está pasando en los países hoy en día más desarrollados del mundo, entre comillas en este caso, el Ecuador se lo vea como un modelo a nivel latinoamericano, a nivel incluso mundial, de los éxitos que se han logrado. Pero insisto, esto no es suficiente. O sea, estamos conscientes de aquello y vamos por más. Hasta que mientras exista un solo desempleado en nuestro país, nosotros no podremos estar cruzados de brazos. Mientras exista una persona que no esté afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros no podemos estar cruzados de brazos. Y eso es parte también de la política social en que estamos llevando adelante como gobierno nacional y pues bueno, seguir con este trabajo, ¿no? Ministro, se me adelantó, le iba a pedir un mensaje final de cara a la jornada de este día, martes 1 de mayo. Sin embargo, usted ha dicho, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Muchísimas gracias. Lo comprometo para una próxima entrevista, un próximo encuentro aquí en la televisión pública, para ver si hablamos también acerca de la coordinación del área de desarrollo social. Usted apenas lo decía en un principio, una semana en funciones. Sí, encantado. Y ahí también se ha hecho muchísimo, pero vamos a también profundizar y radicalizar ese proceso de transformación que estamos viviendo. El ministro Richard Espinosa aquí en la televisión pública, son las 7 de la mañana con 12 minutos.